Good morning, hello. Vamos a discutir lo que se va a trabajar en esta semana y es la hoja de trabajo que les estoy presentando en este momento, en la cual pues vamos a desarrollar varios ejercicios, son 3, y pongan atención para que los puedan desarrollar ustedes en casa. El primer ejercicio que vamos a desarrollar es el que menciona en el 8 y dice las instrucciones. Write questions and answers. Escriba preguntas y respuestas. Es decir, vamos a seguir el ejemplo que aparece en la pantalla donde habla sobre la cámara. Y dice, y vamos a utilizar la información de cada recuadrito de colores. This camera cheap expensive. Habla pues de que debemos formar una pregunta y respuestas con esas palabras que nos dan en el rectángulo. Por lo tanto, vamos a formar la pregunta como está en el inciso A. Is this your camera? ¿Es esta tu cámara? Para formar la pregunta, entonces vamos a utilizar la palabra this y la palabra camera. Y así podremos formar la expresión correcta. La respuesta que vamos a utilizar va a ser como en el inciso B, si la pregunta que hagamos es singular. Yes, it is. Sí, sí lo es. Luego vamos a formar otra pregunta más con la palabra cheap. Por lo tanto, nos va a resultar is it cheap. Y colocamos is it porque vamos a hablar siempre sobre la cámara. Ya no es necesario volver a poner la palabra camera. Y la respuesta que vamos a utilizar, vamos a hacer uso de la última palabra del cuadrito que sería expensive. Y vamos a formar la respuesta no, it isn't. No, no lo es. It's expensive. Es cara. ¿Qué preguntas estamos formando aquí? ¿Es esta tu cámara? Sí, sí lo es. ¿Es barata? No, no lo es. Es cara. Eso es lo que pronunciamos o expresamos en la pregunta. Vamos a hacer la segunda y luego ustedes harán solitos el uso de las otras dos, ¿verdad? Con those y that. Pongan atención para que ustedes puedan hacer lo mismo. Ok, en el siguiente caso, la expresión debe ser en plural porque vamos a hablar de varias cosas, de varios libros. Si ustedes se fijan, libros está en plural, dice these books. Por lo tanto, no va a ser igual al ejemplo. Va a cambiar porque es plural. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, vamos a formar una pregunta utilizando la palabra this y la palabra books, pero como es plural, vamos a usar are para indicar la pregunta plural. Are these books? ¿Son estos libros? ¿Y qué vamos a responder? Bueno, vamos a responder como nos da en el ejemplo. Dice que la B tiene que ser afirmativa, entonces vamos a decir yes, they are. Sí, lo son. ¿Son estos libros? Sí, lo son. Ahora vamos a preguntar si son nuevos, porque es la siguiente palabra que nos da en el inciso. Vamos a usar la palabra new. Por lo tanto, vamos a decir are, porque son varios. They new. Son ellos nuevos, es decir, los libros. ¿Y cómo vamos a contestar? Como en el ejemplo es negativo, entonces vamos a decir no, pero ya no vamos a usar is porque son varios. No, they aren't vamos a usar entonces. Y vamos a decir their son viejos. Y vamos a usar la palabra old que nos da en el inciso. No, they aren't. No, no lo son. Son viejos porque es la última palabra que nos dan en el inciso. Entonces hay que usarla en la última respuesta, en la negativa.
Y este sería entonces lo que ustedes deben hacer en estas expresiones. Bueno, en el caso solamente les voy a recordar que para those English books vamos a usar prácticamente el mismo ejemplo de el que yo les acabo de dar. Y para la otra expresión, that computer, vamos a hacerla de manera singular como el ejemplo, porque también es singular. Entonces, usted va a resolver los otros dos ejemplos como los que ya están resueltos en el anterior, solo que va a ir sustituyendo la información para poder formar correctamente los otros dos ejercicios. Eso es lo que usted debe hacer en el inciso 8. Vamos a pasar al inciso 9, que es sobre un cuadro de completación. El inciso 9 dice: estudie el cuadro y complételo. Vamos a estudiar lo que es la formación de plurales, plural formation. ¿Cómo vamos a formar plurales en inglés? Bueno, tenemos varias formas. Primero, quiere decir que debemos recordar que los plurales son las palabras que indican varios. Entonces, para formar plurales en inglés, dice en el ejemplo: form the plural of a noun by adding s. Formemos el plural de un sustantivo en inglés agregando solamente la letra S, como aparece en el ejemplo de el perro, ¿verdad? Dog está en singular y para formarlo en plural solo le agregamos S, dogs. Entonces ustedes deben formar el plural de cat, que solamente deben agregarle la letra S para completar el espacio en blanco, porque eso dice la regla general de los plurales. Solo se le agrega S a la mayoría de palabras en inglés para formar el plural. El segundo inciso nos habla de que debemos agregar ES a los sustantivos que terminan en las letras que se mencionan en este inciso, es decir, la S, la SH, la CH, la X o la Z. Cualquier palabra en inglés que termine en esas letras y que sea un sustantivo se le va a agregar ES para que esté correcto su plural. Por ejemplo, entonces tenemos la palabra fox. Fox termina en X. Por eso aquí en su plural se le agregó ES. Ustedes entonces van a completar el ejemplo de branch. Ustedes deben colocar en el espacio en blanco cuál sería el plural de branch. Bueno, ya nos dice la regla que le van a agregar ES, pero usted tiene que volver a escribir la palabra en el espacio en blanco para que diga branches. Eso es lo que va a hacer en ese segundo inciso. El tercer inciso nos menciona que para algunos sustantivos en inglés vamos a cambiar una letra dependiendo de cómo se escriba esa palabra. Dice aquí: change Y preceded by a consonant to IES. Cambiemos la Y precedida de una consonante por las letras IES. Es decir, que usted va a cambiar la letra Y por IES para formar el plural solamente cuando antes de la Y se encuentre una consonante. Si hay una vocal no se puede. Entonces tenemos el ejemplo kitty. Kitty termina en Y y antes de la Y hay una T. Recuerde que la T es consonante. Por eso usted va a decir kitties para formar el plural de esa palabra, como aparece en el ejemplo. Y entonces usted va a escribir en el espacio en blanco cuál sería el plural de bunny. Bunny termina en Y y antes de la Y hay una consonant. Por lo tanto debe cambiar esa Y por IS y volver a escribir toda la palabra en el cuadrito blanco, bunny, pero en plural con IS, bunnies. Ese sería el tercer inciso. En el cuarto inciso nos menciona la formación de plurales en las cuales pues a veces hay palabras que terminan en O. Entonces hay las palabritas que terminan en O, vamos a agregarles ES también. Eso es lo que nos expresa esa regla. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, usted va a agregar O a palabras como
buffalo. Si usted se fija, termina en O, por lo tanto se le agrega ES. Ahora en el ejemplo que usted va a cambiar es mosquito. Mosquito lo va a volver a escribir usted aquí en el espacio en blanco, pero le va a agregar ES para formar el plural. Ok, y el último inciso nos indica que algunos plurales en inglés son irregulares. Some plural forms are irregular, es decir, que no llevan S para formar su plural, como el ejemplo que está en la pantalla. Este sí yo se lo voy a escribir porque pues no sigue ninguna regla, sino que su escritura cambia. Por lo tanto, usted debe escribir el plural de foot, que no lleva S, sino que va a ser feet. Ese sería el plural de foot. Foot es pie. Feet sería pies para formar su plural. Y en el último inciso, en el inciso que continuamos, dice write descriptions for each image. Escriba la descripción para cada imagen, es decir, usted va a describir a cada animalito que aparece ahí, utilizando de nuevo la información que nos dan en el inciso para podernos ayudar y formar correctamente la respuesta. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Dice ahí en el inciso, bueno, va a utilizar la palabra que indica el animal, en este caso es rabbit. Luego va a utilizar Angie, Beautiful y Milo. Milo es el nombre de la mascota. Y vamos a describir, ¿verdad? Utilizando lo que hemos aprendido. This is Angela's rabbit. Este es el conejo de Angela. Recuerden que para decir de se usa el apóstrofe es de possessive. Luego vamos a utilizar la palabra Milo, que sería el nombre de él, ¿verdad? Its name is Milo. Su nombre es Milo. Y luego vamos a describir cómo es Milo. Milo is a beautiful rabbit. Milo es un hermoso conejo, porque aquí aparece la palabra beautiful, es la que vamos a usar ahí. Entonces ustedes van a hacer lo mismo con los otros ejemplos. Vamos a describir el gato de Linda diciendo que se llama Félix y que ya está viejo, old. Ok, entonces ¿cómo lo vamos a escribir? En este inciso le voy a ayudar yo, de ahí ustedes van a hacer lo demás. Vamos a formar entonces y a describir el gato de Linda y vamos a decir this is Linda's cat. Este es el gato de Linda. Y luego vamos a decir el nombre de él. Its, así como hicimos con Milo. Its name is Félix. Luego vamos a describir cómo es el gato de Linda. Félix is an old cat. Ok, and luego vamos a hablar sobre las tortugas rápidamente para que ustedes queden ya solamente haciendo el inciso de los perros. Entonces ustedes van a hablar sobre las tortugas de John y diría el ejercicio de la siguiente forma. Rápidamente diríamos: These are John's turtles. Son las tortugas de John. Luego diríamos their names are Tick and Tock. Y al final expresaríamos cómo son ellas. They are slow. La misma forma para terminar con lo de los perros, harían ustedes el mismo ejemplo. Ok, eso sería todo. Thank you very much. See you next class.